Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Mariela Cosio Jara, jefe de la biblioteca del Instituto Ribagüero. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario en línea o webinar, El Perú Agrario. Quiero aprovechar además para resaltar el esfuerzo del Instituto Ribagüero, así como de todo su equipo, en organizar este evento en medios digitales, en medio de este estado de emergencia en el cual nos encontramos. En el año 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado presentó ante la ciudadanía al gobierno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pronunció lo siguiente: esto no es un golpe más, es una revolución. El día de hoy estamos en la segunda sesión que hemos llamado Hablar del agro y de la revolución. Desde el Instituto Ribagüero creemos importante proponer un espacio de reflexión y análisis sobre la reforma agraria del gobierno de Velasco al constituirse en un proceso histórico de profundos cambios económicos y sociales. El día de hoy tendremos como expositores al historiador Jesús Cosamalón, que nos comentará sobre el contexto de la agricultura peruana de la década de los 70 y de 1970, y al escritor y cineasta Gonzalo Benavente, quien nos compartirá su experiencia con el tema a partir de la realización del documental La Revolución y la Tierra. Antes de iniciar este webinar, les recordamos las siguientes indicaciones. El nombre del usuario en la sala Zoom debe coincidir con el nombre y apellido del registro de inscripción. Por favor, mantener el micrófono y la cámara apagadas. Las preguntas dirigidas a nuestros expositores se realizarán de manera escrita a través del chat de la sala, cuyo botón se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Luego de estos anuncios, paso a presentarles a nuestros expositores. Jesús Cosamalón es doctor y magíster en Historia por el Colegio de México. Tiene una maestría en Historia por esta casa de estudios, es profesor del Departamento de Humanidades de la PUC y profesor de la Universidad del Pacífico. Además, ha dictado cursos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También en la Universidad Ruiz de Montoya. Además, en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rouen en Francia. Actualmente es director de la Maestría en Historia de la Escuela de Posgrado de la PUC. Sus áreas de interés: la historia social de Lima colonial y republicana, la historia de América colonial, la historia demográfica, mestizaje y grupos sociales, la informalidad y la enseñanza de la historia a nivel escolar. Ha publicado diversos artículos en publicaciones colaborativas y en revistas. Su último libro se titula El apocalipsis a la vuelta de la esquina, Lima, la crisis y sus supervivientes, 1980 al 2000, del Fondo Editorial de la PUC. Jesús es miembro del Instituto Ribagüero. Les paso a presentar a Gonzalo Benavente. Gonzalo es magíster en literatura hispanoamericana, comunicador audiovisual y periodista por la PUC. Es escritor y director de cine, teatro y televisión, ganador del premio APRESI al mejor documental por la Revolución y la Tierra del año 2019, la película documental más vista en la historia del cine peruano y seleccionada en importantes festivales como Bafisi, Toulouse, Guadalajara y La Habana. Dirige Autocinema, su empresa productora. Dicta cursos de cine en las universidades, en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en la PUC. Además de la producción audiovisual para el cine Revolución y la Tierra, ha desarrollado la película Rock and Roll 68 en el año 2013. En formato televisivo ha desarrollado largometrajes documentales, como Largo Tiempo, de Movistar Deportes en el año 2018, Ferran Adria, Innovación a la Carta por Plus TV en el año 2016, además de la serie de literatura Historias de Papel.
En el rubro de teatro ha dirigido Una noche con Groucho Marx en el Centro Cultural PUC y en El Jardín, en el Centro Cultural del Olivar. Actualmente es jefe de guionistas del equipo de Aprendo en Casa de TV Perú. Cedo la palabra a Jesús Cosamalón, que pasa a brindarnos su exposición. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias al Instituto Riagüero por invitarme a esta mesa y compartirla con Gonzalo, que como ya comentó Mariela, es el director de este documental que ha sido tan importante, ¿no?, para retomar el tema de la reforma agraria y otros aspectos del gobierno de Velasco, ¿no? Bueno, como no tengo demasiado tiempo para poder explicar muchas cosas, he escogido, vamos a, como lo que yo llamaría como algunos mitos o leyendas de lo que significó el gobierno de Velasco, ¿no? En principio creo que en los últimos años, los últimos, digamos, 10, 15 años, están apareciendo nuevos estudios sobre Velasco, del cual me imagino que también hay que incluir el documental que ha hecho Gonzalo, ¿no es cierto? Una nueva mirada, ¿no? Después de muchos años, porque definitivamente la figura de Velasco, la percepción que hay de su gobierno, ha ido variando en la medida que las generaciones han ido sucediendo, ¿no? Digamos, hace 30 años más o menos había, yo creo, una mayor resistencia en algunos sectores a estudiarlo, digamos, a entender lo que pasó, hasta incluso, hasta casi, hasta mencionar su nombre, ¿no? Hasta casi evocar su figura, ¿no? Eso ha cambiado bastante. Quizás tenemos ahora, en el caso más polémico, probablemente a los que fueron nietos de las familias expropiadas, ¿no? O hasta bisnietos, probablemente. Ya los hijos ya no son la generación dominante. Y creo que de una forma positiva son generaciones que se vienen distanciando de las experiencias de sus familias y que empiezan a mirar las cosas, no diría con objetividad al 100% porque eso no existe, ¿no?, pero con una distancia emocional un poco diferente, ¿no? Tratando de pensar lo que ocurrió, tratando de entender lo que pasó con el Perú, ¿no? Yo voy a hablar básicamente de la primera fase del gobierno militar, ¿no es cierto?, la que estuvo dirigida por Velasco hasta su salida por el golpe de Estado que le da Morales Bermúdez en agosto del 75. Bueno, porque lo que ocurre después ya es otra historia, en el sentido de que ya las reformas se detienen, en fin, es bastante conocido. Así que lo que voy a hablar es básicamente sobre eso, ¿no? Quizás lo más importante para entender lo que hizo Velasco es despojarnos del mito. Yo digo que es un mito porque esos lugares comunes que a veces tenemos en el Perú para referirnos a Velasco, que enfatiza mucho el origen del general, ¿no? El origen, digamos, del norte, un militar que comenzó como soldado raso, ¿no es cierto?, y que tuvo una carrera desde abajo y que provenía de una familia, digamos, popular, por lo menos, ¿no es cierto? Se generó un resentimiento social y entonces parte de ese resentimiento se explica en las medidas que tomó, ¿no? Bueno, una palabra que además se ha utilizado, aún se utiliza mucho en otros ambientes, ¿no? Cuando la gente protesta, cuando la gente pide reformas, bueno, siempre aparece este asunto de resentimiento social, ¿no? Que es una suerte de revanchismo desde abajo contra aquellos que les ha ido bien en la vida, hasta cierto punto, ¿no? Para entender a Velasco hay que tenerlo en su contexto. En realidad, no tengo tiempo acá, pero fácilmente lo pueden comparar con las reformas que se han hecho en América Latina en ese momento. En realidad Velasco está haciendo, o hizo, lo que en parte Perón había hecho en Argentina unos 20 años antes, más o menos, ¿no es cierto?, 20 y tantos años antes. Lo que la democracia cristiana había estado haciendo en Chile antes de que llegue Allende, y así, o lo que había ocurrido en Bolivia con la reforma agraria en los 50. O sea, Velasco en buena parte hace muchas cosas que están escritas en las recomendaciones que hace, por ejemplo, la CEPAL, ¿no?, la Comisión Económica para América Latina, que fue la que guió buena parte de las políticas de los países de América Latina en los años 50, 60 y 70, ¿va? Después ya entra en crisis y ya estamos en otro contexto, ¿no? Si uno revisa lo que Velasco aplica, se asemeja mucho a lo que otros gobiernos, o México, digamos, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no es cierto?, se aplicaron, ¿no? También debo señalar de que cuando menciono en este caso el gobierno de Velasco y las reformas de Velasco, creo que también hay que despojarnos de ese personalismo. Obviamente por facilidad y por hacer las cosas más
más comunicables uno dice Velasco, pero en realidad el Velasco es el que encabeza. Obviamente las reformas tienen en parte, y la manera en que se ejecutaron, que se ejecutaron el perfil del gobernante, pero hay un equipo detrás de una serie de reformas que no son hechas por él, ¿no? No es no es una especie de gran cerebro gris que está detrás de todas las reformas, ¿no? Obviamente hay un peso personal, digamos, hay un sello personal, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, no se trata de eso, se trata de una serie de cambios que se venían discutiendo en los años 60. La reforma agraria es una cosa que, bueno, se ve en el documental, no fue una creación de Velasco como necesidad, eso se venía discutiendo una década antes, por lo menos, ¿no es cierto?, con respecto a la aplicación y las necesidades. Ahora voy a insistir un poquito más en eso, acerca de por qué se discute esa reforma, ¿no? Digamos que en el ambiente, en varios países, está la necesidad de cambiar la realidad porque hay al menos dos problemas que son frecuentes en América Latina y que los gobiernos tienen que resolver, ¿no? Uno de ellos es una creciente desigualdad en los ingresos. Es un fenómeno de América Latina. América Latina es un continente complejo porque dentro de América Latina hay algunos países que pueden estar entre los países de mejores ingresos en el mundo. En esa época, Argentina fue un caso, por ejemplo, ¿no es cierto? En este momento, digamos, en estos últimos años puede ser Chile, otro caso. Pero al mismo tiempo, con una disparidad de ingresos, digamos, enorme, es decir, con una enorme pobreza, con una pobreza muy extendida, y que en ese momento, los años 60 por lo menos, se convierte en un gran obstáculo para el desarrollo del mercado interno, ¿no? Los gobiernos que lo que buscan es desarrollar una industria local, lo que se llamó en su momento la industrialización por sustitución de importaciones, ven como absolutamente necesario, y tiene razón, la generación de un mercado interno con capacidad de consumo, y eso se ve bloqueado por diversos problemas. Uno de ellos, sin duda, es la desigual distribución de ingresos, y sin duda eso relacionado también con la muy desigual distribución de la tierra, de la propiedad, ¿no? Entonces, en varios lugares de América Latina se recomienda reforma agraria porque se ve que es una manera de entrar en el desarrollo de un mercado interno, especialmente en aquellos lugares, como es el caso peruano, donde la mano de obra que estaba vinculada a las haciendas es una mano de obra que se manejaba o se organizaba bajo lo que podemos llamar de feudalismo agrario latinoamericano, ¿no es cierto? Creo que eso es una historia que conocemos muy bien en el país. Y además visualmente hay un montón de testimonios, tanto en el documental como en otras fuentes, de la manera en que los campesinos que vivían en el interior de la hacienda no participaban del mercado, ¿no? En realidad. Trabajaban, sí, claro, como todos, trabajaban para el hacendado, las tierras del hacendado, como entre comillas parte de pago por esa labor. Tenían acceso a tierras que no siempre eran de buena calidad ni suficientes para poder producir alimentos, y además una serie de servicios que tenían que dar al patrón, entre las cuales se incluía el famoso pongaje, ¿no es cierto?, servicios domésticos, etc. Una serie digamos, de obligaciones que distan mucho de un sistema moderno, ¿ah?, de capitalista asalariado que no necesariamente es menos explotador, pero por lo menos reconoce derechos al trabajador o abre la pista para que eso ocurra. Yo sé que no voy a entrar al debate de qué tantos derechos existen en el mundo capitalista contemporáneo, pero obviamente el campo de posibilidades que genera el capitalismo en la relación trabajador-propietario, trabajador-patrón, es muy diferente al de la feudalidad de las zonas agrarias, ¿no?, previas a la reforma agraria en este país y en otros. Lo que ocurrió acá con las haciendas no es una isla, es algo que ocurrió, o vamos, se podía ver simultáneamente en Chile, ¿no es cierto? En los terratenientes chilenos se vio en México hasta la Revolución Mexicana, en Centroamérica, ¿no es cierto? Era un mecanismo común a la gran propiedad. El asunto es que ese problema, y ahí es donde quiero empezar a hacer una distinción, ¿no? Ese problema efectivamente puede ser cuestionado desde el punto de vista de la justicia social, o sea, es injusto, ¿no es cierto? Todo este tipo de problemas, podemos ahí aplicar, digamos, sensibilidad humana con respecto a cómo se debe tratar, es cierto, pero quizá lo que de repente es menos mencionado es que el problema es también económico, o sea, independientemente de lo que significa la justicia social, con la cual estoy de acuerdo, también hay otros problemas. Para la construcción de un mercado interno y un desarrollo
digamos, industrial y una autonomía, era absolutamente imprescindible en algún momento de la historia peruana, digamos, antes de Velasco, haber aplicado una reforma agraria, ¿no? No únicamente por el tema de la justicia social, sino por la ineficiencia de la propiedad en función del mercado interno. Más adelante voy a poner un dato para que pueda entenderse mejor, ¿no? Y obviamente en ese punto, en la necesidad de aplicar reformas, claramente hubo un impasse político, hubo dificultades para variar, digamos, porque eso nos ha ocurrido varias veces en nuestra historia. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo acerca de cómo hacer esto, en buena parte porque esos partidos políticos representan a veces intereses de oligarquía. Está el oderismo, el paradismo, ¿no es cierto?, en el Congreso, que son propietarios de tierras, algunos de ellos, o definen intereses de los propietarios de tierra, y que del Congreso de la República o diversas instancias políticas, sin duda no tienen el menor entusiasmo en aplicar una reforma que afecte intereses de los propietarios, ¿no? La reforma que a veces planteaban era más bien colonización, o sea, abrir tierras en la selva para el excedente de población para que vayan a cultivar a la zona de selva. Hoy sabemos que eso no es viable porque la agricultura en la selva es muy inestable y es más ecológicamente dañina, así que no funcionó, por supuesto. Y claro, la gran esperanza que se había tenido durante algunas décadas era de que el APRA, que había, digamos, había por lo menos apoyado las reformas. Recuerden que ahí la Torre desde los años 30 tiene un programa reformista que incluía nacionalización de tierras industria, ¿no es cierto?, una lucha antiimperialista. Bueno, en los 30 tenía esa bandera, pero al menos hay mucha evidencia de que muestra que a partir de los años 50, especialmente los 60, ahí la Torre, por diversas razones que no puedo ampliar acá, fue paulatinamente inclinándose, y con esa inclinación, llevándose el partido hacia alianzas con la oligarquía, que incluso lo había perseguido, como el caso de Odrida, ¿no? Para 1962, el APRA ya no representa políticamente un partido que amenace, digamos, a los intereses de las oligarquías de la época y de capital extranjero. Está aliado con el paradismo y el odrismo en esta famosa superconvivencia, ¿no es cierto? Y sin embargo aparecen sí figuras que aparentemente podrían hacer eso, como fue Belaúnde en los años 60, ¿no?, que sube con el discurso pro reforma agraria en los 60, porque era lo que en realidad estaban todos esperando, y otras reformas. Como de repente algunos saben, la reforma agraria que Belaúnde quiso aplicar termina bloqueada por el Congreso, disminuida, ¿no es cierto?, y limitada. El ministro de Agricultura dijo que la ley nació muerta porque no le dieron fondos para poder expropiar las tierras, y se produce pues un bloqueo de todo esto, ¿no? ¿Por qué los militares están tan preocupados de todo esto? Bueno, creo que hay dos razones que a los militares les preocupan mucho. Contrariamente a lo que a veces se piensa con respecto a Velasco y el mito de que es comunista, en realidad son anticomunistas, porque lo que le da pavor, lo que le da pánico, es que esta situación tan inestable en el mundo agrícola peruano y tan desigual sea el caldo de cultivo para el estallido de una revolución o protestas armadas, guerrillas que conviertan al Perú en una segunda Cuba, digamos. Es el temor que también tiene Estados Unidos, ¿no?, de que el ejemplo cubano, el mal ejemplo cubano desde el punto de vista norteamericano, funda por Latinoamérica, perdón, y claro, las situaciones de pobreza y de mala distribución de ingresos en el Perú son similares a las que tenía Cuba y a otras partes del mundo. Cuba era el primer productor mundial de azúcar, ¿no? O sea, su PBI per cápita era muy alto, pero claro, ese PBI se distribuía entre pocas manos y la gran masa cubana era trabajadora explotada, ¿no? Entonces, claro, tienen temor eso. Y piensan, creo yo, hasta cierto punto con razón, de que si se pierde más tiempo, este temor de una revolución de corte comunista cada vez es más cerca. Esa sensación se confirma con la guerrilla del 63, ¿no?, con la posibilidad de que efectivamente encuentren un ambiente favorable, que ya es otro tema. Así que justamente lo hacen tratando de evitar una conmoción, que además la fecha es simbólica, porque 68, el año 68 es un año de movimientos mundiales, ¿no? O sea, no solamente quizás conozcan lo de París, en Tokio, ¿no es cierto?, en Sao Paulo, en México, en varias partes del mundo hay movimientos de protesta que terminan hackeando por lo menos a los regímenes políticos, ¿no? Bueno, Velasco de alguna manera, vamos, de parte de ese contexto, aunque él da el golpe en el último tercio del año,
pero creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el temor a que estas revueltas terminen afectando al país. Es una. La segunda, y que creo que también tienen una cierta razón, digamos, por lo menos hay que reconocer, es que entre las diversas cosas inconclusas en el Perú, o en todo caso que eran como puntos pendientes, está la posibilidad creciente de guerra, y especialmente con Chile en un momento dado. Y los militares, por ejemplo, tienen temor de que en caso que estalle un conflicto con Ecuador, que es un conflicto pendiente, o Chile, con el feudalismo agrario que tenemos y con la relación que tenían el hacendado con los trabajadores, donde prácticamente no se les reconocía ningún tipo de ciudadanía y estaban fuera de la nación, pues perderíamos la guerra nuevamente, ¿no? Y eso también obviamente les asusta porque si algo, su función fundamental es esa, ¿no? Defender al país. Son militares además que, no Velasco, pero otros, han estudiado en el CADE, en el Centro de Altos Estudios Militares, donde han leído sobre el país, donde están enterados, donde están leyendo lo que pasa en otras partes, y están muy asustados, hasta cierto punto, de que si el año 62, 63 y en adelante no se instala un gobierno que haga reformas, se puede perder un tiempo valioso, porque recuerden que en ese momento los gobiernos del Perú duraban 6 años. 6 años. Cuando Belaúnde fracasa en su intento de reforma agraria y fracasa también el manejo económico, en fin, es un fracaso grande y una excepción porque era visto como el reformista civil que podía haber solucionado el problema. Claro, los militares lo que ven es que el candidato favorito para el año 69 es el partido aprista con Ariel Latorre, y de gobernar Ariel Latorre, la posibilidad de que se apliquen reformas es bastante pequeña. Entonces, como ya lo saben, se produce un golpe de Estado dirigido por el ejército y que paulatinamente va convocando a los demás, que ya había sido anticipado por el golpe de la Junta Militar del 62, ¿no? O sea que la Junta Militar del 62 incluso hace algunas cosas que el gobierno de Velasco va a continuar, como la reforma agraria, ¿no? Que fue un programa piloto del 62, ¿no? Aunque ya con el golpe de Velasco, dirigido o liderado por Velasco, intentan resolver el impasse, resolver el nudo, ¿no? Cortar el nudo. Ese nudo consistía en reformar la economía peruana y la sociedad peruana, sin duda, tratando de evitar la dependencia del mercado mundial, dependencia del capital extranjero. Obviamente tiene un discurso antiimperialista, pero el discurso antiimperialista es una cosa común en ese momento a muchos movimientos reformistas, no solamente socialistas o comunistas, en realidad movimientos de reforma que están más hacia el centro, ¿no? Porque el creciente poder de las transnacionales había afectado a muchos países. Así que Velasco obviamente tiene ese discurso antiimperialista, pero, y lo voy a intentar mostrar después, no tuvo como objetivo estatizar todo ni controlar todo, porque en realidad lo que buscaba es esta vía muy difícil, intermedia entre ni afiliado al comunismo, ni capitalismo puro, digamos, una forma intermedia, ¿no? De ahí, en ese sentido, él se plantea al menos, yo digo, 3 conjuntos grandes de reformas económicas que tienen que ver con estatización. En fin, yo no quiero continuar mucho, pero solamente quiero recordar a todos, los que ya saben esto y a los que no, de repente pensar en esto, que otra vuelta, otro mito, otra leyenda, en otro sentido común, otro lugar común es, bueno, Velasco estatizó todo, Velasco era un comunista que controló todo con el gobierno. Bueno, hay 2 ejemplos muy sencillos que pueden rastrear en las redes y que pueden mostrarles a ustedes de que el gobierno de Velasco no hizo eso. La Southern Peru Copper Corporation ya operaba antes que Velasco, llega en la época de Odría, sigue operando en la época de Velasco, negocian con esta empresa, Mineros Perú compra el mineral de esta zona y continúa durante el gobierno de Velasco y continúa hasta el día de hoy. Es una de las empresas extranjeras que siguió operando, esta vez mucho más controlada por el gobierno de Velasco, pero siguió operando. Y sin duda, el ejemplo más importante de un grupo económico que aprovecha todas las condiciones que da Velasco, y la prueba viviente, porque existen hasta ahora, ¿no es cierto?, de que el capital privado no fue eliminado por Velasco, es el grupo Romero, ¿no? Que gracias a las leyes de Velasco, sobre todo la ley de banca, terminan convirtiéndose en accionistas mayoritarios de Banco de Crédito, e incluso aprovechan la expropiación de tierras que tienen en el norte para utilizar los bonos de reforma agraria convertidos a industria, que era uno de los planes que tenía el régimen, ¿no? Por mencionarles 2 casos evidentes, ¿no?
Sí, efectivamente, el gobierno, o el Estado, mejor dicho, amplió el peso digamos, de las instituciones estatales en la economía, eso sí, sin duda. Pero era la idea de dirigir la economía desde el Estado, que además es algo que estaban haciendo, por ejemplo, los coreanos ahí en el Asia, ¿no? Más o menos en forma simultánea, una cosa parecida, ¿no? Es complejo en este momento y no puedo explicar por qué acá fracasa y por qué por otro lado funciona, pero no es porque el Estado haya controlado todo, sin duda, ¿no? El Estado dejó áreas para el capital privado, pero claro, un conflicto político, ¿no? Por supuesto, también reformas sociales y culturales, que entre otras, la eliminación de la categoría indio, los documentos oficiales, no se puede emplear por ley, o el quechua como lengua nacional, y sobre todo una reforma educativa que fue muy ambiciosa, ¿no? Quizá, antes de terminar con lo de la reforma agraria, que es un comentario que voy a hacer, quizá el problema mayor que tienen los militares cuando hacen las reformas no son solamente que estén bien o mal planificadas las reformas o bien o mal ejecutadas. El gran problema es que ellos quieren cambiar en pocos años lo que muchos países han hecho en 10, 15 o 20 años y quieren hacer reformas simultáneas. O sea, al mismo tiempo cambiar todo, ¿no? Lo cual es evidentemente complicado porque unas reformas chocaban con otras. Y además no tenían tampoco un plan previo realmente establecido, ¿no? No tenían una idea, algo así. Bueno, después publican el plan de gobierno, el plan Perú, pero en realidad es un compilado posterior, ¿no? De que le da aparentemente coherencia a reformas que fueron aplicadas y que fueron cambiándose en el camino, ¿no? No tenían un plan completo, fueron como ensayo de error hasta cierto punto, ¿no? Pero el gran problema es que unas reformas chocaban contra otras y cambiar simultáneamente tantos aspectos que consideraban que deberían ser transformados, terminaron creando desconcierto, terminaron creando enfrentamientos, incluso chocando unas reformas contra otras. Por ejemplo, ya que entra reforma agraria, ¿no? Y digo, el mito de la naranja aguando, porque el gran mito de la reforma agraria creado por diversos puntos de la comunicación social que hay, es que la agricultura peruana estaba bien, todo estaba bien, éramos la más rica de América Latina, la naranja aguando no tenía pepa, ¿no es cierto? Y era dulce y todo esto, los grandes, que es el caso este emblemático que está en el documental. Pero recuerden que la naranja aguando tampoco era para todos, o sea, no todos los peruanos comían naranja aguando, era naranja cara, ¿no? Era una naranja de élite, ¿no? Número uno. Y número dos, es absolutamente falso de que la agricultura peruana estaba en buen estado cuando los militares aplican la reforma agraria. Ahora voy a poner datos, ¿no? Pero además de todo eso, quería agregar, digamos, de que el gran mito de la reforma agraria también es, digamos, que era algo que es producto de este resentimiento contra la oligarquía, ¿no? No, es una cosa que estaba hecha y creo que desde mi punto de vista lo que hay que lamentarse es que nos hayamos demorado tanto de forma tal que lo hizo un gobierno militar, pero en realidad tendría que haberse hecho antes, ¿no? Bueno, acá hay un cuadro que está basado en el famoso libro de Richard Webb y Adolfo Figueroa, su distribución de ingresos en el Perú, hecho a principios de los 60, que publicó el IEP, que yo quiero citar algo bastante obvio y sencillo, ¿no es cierto?, que se puede notar acá. Este es un cuadro que muestra la cantidad de hectáreas que tenían las familias en el Perú, cuánta tierra se acumulaba, ¿no es cierto? Y bueno, para abreviar el asunto no es tan complicado, esta es la extensión, tamaño de las hectáreas de 0 a 1, ¿no es cierto?, 1 a 5 hasta más de 2.500, ¿no es cierto? Ahí Marisa Remy en el documental menciona que hay un hacendado que tiene más de 200 y pico mil hectáreas, ¿no? Para que tengan una idea, me parece que San Juan de Lurigancho tiene 120.000 hectáreas. Si estamos hablando de un hacendado que tenía 200.000, es casi el doble de San Juan de Lurigancho, para que tengan una idea, ¿no? Pero el problema no es solamente ese, si es justo o injusto que alguien tenga mucha tierra, obviamente no es que haya asaltado o robado a alguien necesariamente en todos los casos, sino la cuestión económica. Acá pueden notar algo. Según los especialistas en agricultura, con menos de 5 hectáreas, una familia solamente puede producir alimentos, no puede producir ningún tipo de agricultura para el mercado. No es por falta de educación, no es por falta de capacidad, es simplemente un asunto material. Con menos de 5 hectáreas no se puede producir agricultura para el consumo comercial. No se puede. Tiene que ser más de 5, que aún ese sería pequeño propietario. ¿Ok? Con 5 hectáreas solo alcanza para producir alimentos y vivir en el autoconsumo, no en el mercado. Esa población que vive en el autoconsumo, como pueden ver acá, en cantidad de familias, corresponde al 83.2% de la población. Más de las 3/4 partes, más del 80% del Perú está fuera del mercado.
¿Por qué está fuera del mercado? Pues los especialistas de la época consideran que es porque la cantidad de tierra que tienen es tan pequeña que no pueden producir para el mercado, están fuera de la economía monetaria, no tienen derechos económicos, y evidentemente eso afecta el desarrollo de un mercado interno. Por el otro lado, ¿no es cierto? Por el otro lado de la línea, digamos, en el extremo siguiente, el 0.2% posee casi el 70% de tierra cultivable, ¿no? Una enorme disparidad de acceso a la propiedad, que en ese momento debe ser interpretada como también una enorme disparidad de ingresos, ¿no? O sea que los ingresos, si igualamos propiedad igual ingresos, los ingresos de un fragmento menor al 1%, ¿ah?, de la población es casi el 70% de los ingresos nacionales. Con esa disparidad de ingresos es obviamente imposible que se construya un mercado interno, un desarrollo equitativo, ¿no? De ahí que estoy diciendo que la reforma agraria tiene una dimensión social, ahí en el documental se ve claramente, ¿no es cierto? Una dimensión, digamos, sin duda importante, pero yo quería enfatizar que aparte de ser un problema social, es también un problema económico, fundamental, ¿no? Es un bloqueo al desarrollo económico y obviamente el sistema económico de la época, que es de exportaciones, ¿no es cierto?, de exportaciones agrícolas, en lugar de cerrar estas brechas, en el tiempo más bien la va ampliando. Eso es lo grave. O sea, no se puede decir de que esto va a cerrarse en el tiempo, al contrario, se va a acrecentar. Y bueno, y lo último es esto, ¿no? Este es un gráfico que está tomado del libro de Bruno Seminario, es uno de los economistas contemporáneos más importantes que ha estudiado profundamente la economía peruana, y este gráfico me parece fundamental para entender lo que ocurre, ¿no? Esta línea punteada que ven acá, esta línea discontinua, es la línea que representa la producción de agricultura exportable, o sea, caña, azúcar, digamos, algodón, ¿no es cierto?, lo que se exportaba. Y pueden ver claramente, desde el año 61, por lo menos, ¿no es cierto?, de 61, la producción exportable peruana, la agricultura peruana de exportación está estancada, no aumenta su producción, está estancada. Claro, podría agregar el hecho, sin duda, de que la reforma agraria tampoco es que haya contribuido a un boom de las exportaciones, pero me interesa en este momento más que discutir el auge o fracaso de la reforma agraria, la necesidad de la reforma. En el año 61 ya la agricultura peruana estaba estancada. En realidad, esto de que éramos un país con una agricultura espectacular es una leyenda, es un mito, ¿no?, como tantas otras que tenemos en el Perú, ¿no? Un mito, obviamente, con funciones ideológicas, pero es un mito, ¿no? La producción de alimentos también se encuentra relativamente estancada de los 60, y esto es muy grave porque el Perú en ese momento tiene una tasa de crecimiento poblacional sumamente alta, y la agricultura está retrasada completamente, ¿no? Está retrasada, y no solamente está retrasada por cuestiones, digamos, de la tecnificación de la tecnología, sino también está retrasada, eso es lo que piensan en la época, porque la gran acumulación de tierra es ineficiente con respecto al rendimiento. O sea, lo que sienten, pudieron estar equivocados sin duda, es que hay rendimientos decrecientes, como se decía en la época. Mientras más tierra tienen, menos producen, ¿no? Entonces yo quería enfatizar eso, básicamente, no solo la necesidad social, que es lo que probablemente más se menciona, más se cita, sino la necesidad económica de una reforma agraria, ¿no? Quienes están a favor de la reforma en 1964-65 no son solamente los grupos de izquierda radical, también está a favor de la reforma muchos grupos reformistas procapitalistas, pero lo que quieren es desarrollar un mercado interno monetizado, ¿no?, donde los agricultores se conviertan en pequeños propietarios que produzcan para el mercado. Y para eso ven como única salida la necesidad de aplicar una reforma agraria que redistribuya, que compre la tierra por parte del Estado y la ponga en venta, ¿no? Recuerden que, bueno, probablemente eso también está, o se puede ver en el documental, que cuando la primera intención de entregar la tierra a los trabajadores no fue regalársela, se la vendieron. El año 79 es Morales Bermúdez el que decide que ya no se pague, digamos, las tierras de la reforma agraria, pero en principio la idea era que el Estado las compra. Obviamente hay todo un debate acerca de cómo se compró, es adicional, pero sobre todo eso, ¿no? Sobre todo se intentó cobrar. Entonces yo quería concluir así. En realidad, mi punto de vista es que podemos discutir la lógica de la reforma, la forma en que se aplicó, digamos, la viabilidad, etcétera, etcétera, pero creo que lo que a estas alturas es imposible negar es la necesidad de una reforma agraria, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir esta noche. Muchas gracias. Agradecemos
las apreciaciones y los comentarios del profesor Jesús Cosamalón referidos a este contexto histórico que estamos tratando. Enseguida le damos el pase al profesor Gonzalo Benavente. Adelante, profesor Gonzalo. Hola, ¿qué tal a todos, todas, todos? Muchas gracias por venir. La verdad que significa mucho que estén presentes en este evento. Gracias a Mayela y a todo el equipo del Instituto Riahuelo, además por el trabajo fantástico que hacen. Siempre es una guía, digamos, para quienes trabajamos un poco temas históricos, tratamos de seguir el camino de quienes vienen antes que nosotros, a Jesús, además por sus palabras. La verdad que es una síntesis muy buena, creo, la que hizo del contexto, ¿no? Así que un poco a partir de ella, cómo ha pintado la cancha Jesús, ya quizás hablar un poquito de la película. No sé si todos y todas la han podido ver o algo, pero quizás hay alguien que no haya podido verla y me gustaría simplemente mostrar el tráiler, quizás. Es bien cortito, ¿no? Pero creo que, digamos, para recordar, en todo caso, la película se estrenó el año pasado en octubre en salas de cine y estuvo hasta la cuarentena. Estábamos todavía en el Centro Cultural de la Católica y nos agarró la cuarentena. Así que voy a pasarles el tráiler rápidamente y después conversamos un poquito. My name is Fernando Graña. I am a Peruvian. I live in this state called Wando. And I would like you to share my impressions, if you come with me. This is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasaron un noticiario sobre Wando. La mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, pateaba. Era una guerra civil. Según el propio testimonio de Belaúnde, él se acuesta temprano, seguramente con su pijama, y alrededor de las 2 de la mañana es su hija quien lo alerta de que escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono. Morales, ¿cómo estás? Vente acá, a Chorrillos, te estamos esperando. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con la personalidad fuerte de Velasco, ¿no? No es que la pesca de sorpresa el golpe de Estado, lo que la pesca de sorpresa es la ideología que trae este señor Velasco. Había pánico y ahora le van a enseñar qué he hecho a nuestros hijos. Nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria en el Perú se iba a requerir un baño de sangre. En vez de levantar la mano, metió la mano al bolsillo, era para disparar, y dijo dispara, y de adentro comenzaron a salir tiros. Cuando uno ve Luis Pardo, es el enfrentamiento contra un hacendado abusivo que además es responsable de la muerte de su hermana. Pasaba el patrón y había que bajar la vista, y si no bajaban la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Ya no había esa mirada deslumbrada, no, ya eran películas militantes. ¿Tú quieres algo conmigo? ¡Bala le meto yo a los fighters! ¡Pum, pum, pum! El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre, porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no hay soldado como antes, somos independientes ahora. Pasaron muchas cosas y no todo está dicho. Bueno, eso fue el tráiler de La Revolución en la Tierra, que es una película, voy a tratar de ser muy breve porque sé que no hay mucho tiempo, pero que se hace, por supuesto, con un equipo de personas, ¿no? Si alguna vez se cruzan con un cineasta y le dice que es su película, eso es mentira, ¿no? O está mintiendo o no lleva mucho tiempo en esto, ¿no? Las películas se hacen de manera colectiva, en equipo, ¿no? Y de gente que no es igual, por supuesto, entre sí, pero que comparten una visión del mundo. Y en nuestro caso también casi de una misma generación, ¿no? De personas que no necesariamente habíamos vivido esa época, sino que le habíamos escuchado a oídas, ¿no? Y de hecho, no sé cómo habrá pasado con ustedes, pero, o al menos los que no vivieron esa época, en mi época en el colegio solo se escuchaban 3 cosas de Velasco: que había trazado el Perú 30 años, digamos, que era una cosa que se decía así y no se cuestionaba ni nada, que había acabado con el rock y que no dejó tocar a Santana, ¿no? En este concierto que iba a haber en algún momento
en los 70, ¿no? Y el avión aterrizó y se tuvo que ir, ¿no? Digamos, la historia es conocida, pero, digamos, no escapaba de ese mito, ¿no? Y los miembros del equipo entendíamos que quizás había algo más ahí, ¿no? Que no era solo lo que se escuchaba un poco de oídas, y la verdad que no aprendimos mucho más en el colegio al respecto, ¿no? Simplemente esta idea de de la que ha hablado Jesús, de que la reforma agraria fracasó de alguna manera, ¿no? Y siempre había halo de que tenía que ver con lo económico, con la productividad, como el factor principal, ¿no? Un poco ese es el discurso, la narrativa oficial, ¿no? De alguna manera se volvió la narrativa hegemónica sobre la reforma agraria y sobre esos procesos, ¿no? Y sentíamos nosotros, intuitivamente, de que quizás había algo más positivo también, que se estaba escapando un poco de estos discursos oficiales, ¿no? Intuíamos que desde el lado no económico, sino desde el lado social, habían realmente aportes significativos, ¿no? Evidentes, pero que estaban como muy enterrados, ¿no? A nosotros, bueno, en general, el equipo que trabajó el guión de la película, bueno, el guión es firmado por mí y por Grecia Garbidi, comunicador audiovisual de la Universidad Católica de Historia del Arte de San Marcos, y la investigación se hizo además con Mateo Stiglitz, historiador, profesor de la Universidad Católica, graduado de la Católica y de Columbia, de la Universidad de Columbia, un amigo además de mucho tiempo, ¿no? Del colegio, y con quien compartimos esta orfandad de no saber realmente qué había pasado en esa época, ¿no? Él lo estudió mucho más en su época universitaria, porque él estudió historia, pero sin embargo, digamos, surgió justo este impulso un poco con Grecia y con el equipo de la película de contar esa historia, y nos acercamos a Mateo para formar un poco el equipo de investigación, ¿no? Entonces él fue una especie de asesor que nos ayudó mucho a identificar algunos académicos que habían podido ir trabajando el tema, y en fin, ¿no? Íbamos haciendo este trabajo de acumulación, sobre todo de información, que duró hasta casi cuando terminamos de editar la película, pero desde que comenzó el proyecto y consiguió la financiación, pasaron 2 años hasta que aprendimos una cámara, digamos. Los 2 primeros años fueron realmente de leer todo lo que había sobre Velasco y sobre esa época, ¿no? Y al final se volvió como muy grande el universo en el cual estábamos investigando, ¿no? Y nos dimos cuenta de que sí había mucho material, sobre todo hecho en los 70s y en los 80s, pero, y habían, digamos, publicaciones recientes también muy interesantes, ¿no? Pero a las cuales nosotros no habíamos accedido, digamos, se habían trabajado y se habían discutido desde lo académico, y no habían trascendido los productos culturales, ¿no? Entonces creo que algo interesante que surgió a partir del fenómeno de la Revolución de la Tierra, o la existencia, en todo caso, de la Revolución de la Tierra, es poder llevar este tipo de temas al cine, digamos, al entretenimiento, a que alguien vaya a una sala de cine, pueda pasar un fin de semana con los amigos, con su pareja, con su familia, con quien sea, o solo, o sola, y se acerque a este tipo de debates sobre lo que somos, además, porque sí entendemos, y esto es algo que teníamos muy claro en la película, que el Perú de hoy es el resultado del Perú de ayer, ¿no? Digamos, el camino que estamos siguiendo viene de la inercia que tenemos del camino que tomaron otros y otras antes que nosotros, ¿no? Y justamente la idea es observar hacia dónde nos estamos dirigiendo, y si estamos yendo en el camino correcto, y si no, hacer las correcciones debidas para enmendar el camino, ¿no? Esa era un poco la idea que teníamos, ¿no? Y en esta investigación, esta acumulación de materiales, nos dimos cuenta que habían bien pocas imágenes también, y creo que eso es parte de esta orfandad sobre el pasado, de no saber realmente, digamos, no sé si a ustedes les pasa, pero si les digo una película como Casablanca, como El Mago de Oz, como Lo que el viento se llevó, que está de moda y ha estado en discusión este fin de semana, ustedes, calculo, se le vienen imágenes a la cabeza, ¿no? Algunas, por más que no las hayan visto hace mucho tiempo, pero están ahí, ¿no? En el imaginario. Y imágenes sobre las plantaciones, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Estas plantaciones esclavistas, ¿no? Las Casas Blancas, con la que aparece en Forrest Gump, ¿no? Y todas esas películas también de esclavitud terribles, las tenemos un poco en la cabeza, ¿no?
Sobre la vida en la hacienda, no tanto, ¿no? No hay imágenes, realmente. No, entonces es más difícil, ¿no? Sentimos más cercano a lo que sucedió en Estados Unidos que acá. Y de hecho, era muy emblemático para mí que sabía cuándo se había logrado el voto universal en los Estados Unidos, en Sudáfrica, en distintos lugares. Y el Perú, la verdad que yo no sabía. A menos no antes de comenzar el proyecto, digamos, ¿no? Y es algo que me interesaba, no sabía que las mujeres habían comenzado a votar en los 50. Pero el voto universal surge justamente después de la experiencia militar, ¿no? De la segunda fase, en todo caso, del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada y de la Asamblea Constituyente del 79 y a las elecciones generales del 80. Entonces, un proceso que todo el mundo tildaba del máximo fracaso casi de la historia del universo, había dado, y además formalmente una dictadura, ¿no? Digamos, eso nadie lo va a negar. Pero cómo esa experiencia había dado pase a la apertura democrática más grande en la historia de este país. O sea, era una locura, ¿no? Y no se conocía ese lado. O sea, no es algo de lo que yo había escuchado, ¿no? Entonces, fue por ahí, fue por descubrir entre nosotros más o menos qué había pasado, ¿no? Igual, es bien interesante el debate que surgió, creo, a partir del documental sobre la objetividad o no de la pieza, digamos, ¿no? Y es bien loco, porque yo la verdad que, o sea, jamás pensé que era objetivo el documental, ¿no? Y creo que no debía serlo, ¿no? Porque todo documental es una película, ¿no? Es una obra cinematográfica. Entonces, por lo tanto, también tiene no solo una cuota de producto de entretenimiento, digamos, en la sala de cine, sino una búsqueda artística, ¿no? Y por lo tanto, la subjetividad es un ingrediente fundamental para el ejercicio del arte, ¿no? Y por lo tanto, una visión del mundo tiene que estar plasmada. En este caso es una visión que además se articula con una colectividad, ¿no? Que es la del equipo que hace la película. Por más que cada uno pueda tener una visión distinta, un ángulo distinto al debate que se arma en el proceso, igual hay una visión compartida, ¿no? Y creo que está ahí, ¿no? Y además, si uno sabe un poco leer películas, sabe que así hayan dos posiciones, una a favor y una en contra. Si la que está en contra está al final es porque medio que el que hace la película concuerda más con esa, ¿no? En todo caso. Entonces, sí, se armó no sé si ustedes lo siguieron en redes sociales, pero se armó como este debate, ¿no? Sobre si tenía realmente una búsqueda objetiva o no, y de hecho nunca fue la intención, porque, digamos, reducir 500 años de la historia de este país en 2 horas es imposible, o sea, realmente es imposible. Entonces nunca fue una búsqueda nuestra. Pasa que ha estado tan invisibilizada esta parte de la historia y es realmente tan importante y tan significativa para entender el Perú contemporáneo, que de pronto se hizo visible esa ausencia de materiales que trasciendan lo académico, digamos, que se inserten dentro de la producción cultural. Y eso, entonces creo que más bien, yo diría que la Revolución de la Tierra ojalá sirva para hacer una especie de primer impulso para volver a este episodio histórico, a estos años, ¿no? Y ojalá otras películas sigan reconstruyendo un poco eso, ¿no? Construyendo imaginarios propios, porque pasaba justo ante esta ausencia que les comento de materiales, no sabíamos muy bien qué hacer. Al principio, la película no solo se centraba en el cine, si han visto La Revolución de la Tierra, se dan cuenta de que utilizamos muchas películas del cine peruano, de hecho en el tráiler un poco está, ¿no? Esa idea, ¿no? Recurrimos a la construcción de imaginarios, pero al principio, originalmente, abarcaba todo tipo de producción cultural, ¿no? Desde pintura indigenista, Saboal, Camilo Blas, Julia Codicido, etc. Literatura indigenista, que era un poco de Arguedas y de Escorza igual, pero había más, ¿no? Había Nacido Alegría, Clorinda Mataturna, etc. Desde la política, ¿no? Manuel González Prada, el discurso del Politeama, ¿no? Como unas palabras que él menciona en un auditorio puede cambiar la historia de este país. Digamos, eso nos interesaba mucho, nos conmovía, además. Al final, igual fue decantándose el cine, porque además estamos haciendo una película, entonces estamos insertándonos dentro de una tradición que desconocíamos. Yo, la verdad, así como les mencioné estas películas, y que seguramente muchos compartimos algunas imágenes, aunque sean lejanas y confusas, pero algunas, de las peruanas que ponemos en la Revolución de la Tierra, que son decenas de decenas, y yo casi que no he visto ninguna, digamos. Muchas las había escuchado de nombre, pero son de difícil acceso, no las vemos, y por lo tanto no existen. Si una película no se ve, no existe, ¿no? Entonces, digamos, nos dimos cuenta de que eso que necesitábamos, esa iconografía
de la época, que generaba un vacío histórico tremendo, sí podía ser de alguna manera llenado por los imaginarios que se construyeron en la época a partir del cine. Incluso del cine de ficción, ¿no? Y del documental, por supuesto, ¿no? Digamos que esté Saturnino Wilca hablando en primer plano, casi como estoy yo ahorita en Zoom, pero mucho mejor seguramente. Y en Quechua, además, es gracias a que hubo un documental que registró eso, ¿no? Que perpetuó esa imagen, que captó esas palabras, y ahora la podemos ver, y las podemos analizar, y las podemos compartir, ¿no? Digamos, eso es lo lindo del cine, finalmente, ¿no? Y por eso es un complemento de la historia. Porque de alguna manera, los historiadores son quienes un poco excavan en nuestro pasado, ¿no? Para entenderlo. Y el cine, o el teatro en general, quienes hacemos un poco historias, historias en plural, buscamos convertirlas en narraciones, en maneras que conecten con los ciudadanos y ciudadanas de este país de distintas maneras, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto, en este caso fue un poco interdisciplinario, ¿no? Entre la historia del cine, la que se hizo en la Revolución de la Tierra, pero fue un poco arqueológica de estas imágenes del cine peruano, porque un dato muy triste, creo yo, es que el 70% de las películas peruanas que se hicieron en el siglo XX hasta los 90 no existen. Solo sobrevive el 30%. El otro 70% desapareció en incendios, se le perdió rastro simplemente, se extravió, ¿no? Y la verdad, para las películas que aparecen en la Revolución, fue una búsqueda tremenda, ¿no? Porque a veces los cineastas o los derechohabientes, por ejemplo, la hija de Robles Godoy fue muy empática, muy buena onda con nosotros, nos autorizó a usar las películas, ¿no? Estaba feliz, pero no tenía las películas. Y para encontrarlas, encontramos la última copia de La Moneda Verde en 16 milímetros, la proyectamos y la grabamos. La primera película de ficción de Robles Godoy, en la Selva 93, estuvo desaparecida 30 años, y antes de morir a Robles le dio un DVD de Rusia, que decían que ahí estaba su película y que la prueba era que estaba ese DVD, ¿no? Que es el mismo que está en Polos Azules, y que ahora conocemos, ¿no? Y que aparece además en la Revolución. No existe la versión oficial, digamos. La película anterior de Robles, La Nace el Pan, que es un documental de 2 personas antes de la reforma agraria, viajando por todo el país y viendo las condiciones laborales de trabajo en distintos lugares del Perú en la época de las haciendas, antes de la reforma agraria, digamos, como documento histórico, por más que Robles odiaba esa película, pero como documento histórico, debe tener un valor incalculable, y no existe ningún tipo de rastro de esas, ¿no? Y así el 70% de las películas han desaparecido. Porque lamentablemente el Estado no ha tenido la visión de salvaguardar un archivo cinematográfico por las mismas complicaciones que hemos tenido los cineastas en hacerlo también, que cierta dejadez seguramente, que es bien complicado en Lima, además por la humedad, archivar material cinematográfico, material fílmico. Hay distintas variables que hacen que el archivo sea o inexistente o desconocido, incluso para quienes nos dedicamos al cine, ¿no? Entonces, también la película fue una especie de llamado a que se visibilice la importancia del archivo, ¿no? Y tratar de acercarlo a una nueva generación, a una generación que quizás nunca escuchó hablar de la reforma agraria, no se interesó en ese tema, pero llevarles a ellos, ¿no? Por eso el lenguaje de la película además trata de ser dinámico, ¿no? Y esta idea, no sé si vieron en el tráiler, quizás lo notaron, no solo era que la señal se iba, sino que además se iba negro a propósito, la cinta, como si fuera una cinta de VHS. No sé si habrá alguien de mi generación o mayor que recuerde, las cintas de VHS son como arqueológicas también en esta época, pero ahí es donde grabamos las películas, ¿no? En mi época no íbamos al cine porque había coches bombas, y era la época del terrorismo, y nos enamoramos un poco del cine, los que hicimos la película a través de estas cintas de video, ¿no? Que me alquilaba, o que grababas de la televisión para volverla a ver, ¿no? Se volvió una especie de alegoría de cómo funciona la memoria, también, cómo son imágenes que están, y que de pronto desaparecen, y en algunos casos persisten, y vuelven a aparecer, y después aparecen otras que las borran, ¿no? Porque así funciona la memoria, y así funciona el cine, como un instrumento de dar a conocer de que la memoria persiste, finalmente, porque la historia, y eso es algo con lo que trabajamos también, para nosotros es un campo de batalla, digamos, es un espacio que tiene que ser ocupado de alguna manera, y siempre desde una subjetividad, además, siempre hay un interés detrás de algún tipo, que puede ser el interés, digamos, más buena onda del mundo, pero aún así no hay una verdad objetiva, ¿no? Pero nos acercamos al fenómeno histórico de la manera más plural posible, en la medida que haya muchas voces y muchas miradas interactuando, ¿no? Y construyendo un conjunto panorámico del fenómeno. Entonces, esa fue nuestra idea desde el principio con
con la Revolución de la Tierra, y también creo que es una película que se enuncia desde esa generación, porque finalmente, y eso tiene que ver con la parte final de la Revolución, sin spoilear para los que no la han visto, pero tiene que ver con los nietos de la reforma agraria, ¿no? Con gente cuyos padres quizás tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Y eso no había sucedido antes si no se daba la reforma agraria, ¿no? Porque sus abuelos trabajaban en el campo, ¿no? Eran pongos, eran considerados llamados indios en esa época, y gracias a que sus padres fueron a la escuela, después de la reforma agraria, ellos podían ir a la universidad, ¿no? Entonces, ya el Perú es distinto después de la reforma agraria, y eso es algo que nosotros veíamos muy claro, ¿no? Pese a que hay una confusión histórica que mencionó Jesús, que es muy importante, muy grande, ¿no? Esta idea de que Velasco era un comunista, ¿no? Se escucha eso, ¿no? Cuando en verdad batalló el comunismo y trató de, además siguió una política del presidente Kennedy, ¿no? De los Estados Unidos. O sea, es bien confuso todo. Y uno dice Velasco lo iguala pues a Sendero casi, ¿no? Como si fuera un terrorista de izquierda. Cuando se opuso además al comunismo, es como, hay una confusión nebulosa tremenda, ¿no? Sendero además es algo que no llegamos a poner en la película, pero uno de los primeros ataques públicos que tiene es dinamitar la tumba de Velasco, ¿no? Del Ángel, antes de colgar los perros, incluso. Entonces, claramente había un revanchismo y un odio hacia Velasco, no es que eran lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay esas narrativas que se insertan desde el poder, porque, digamos, pese a que hace un mes los miembros del grupo de poder se esforzaron mucho en decir que no existe un grupo de poder, si siguieron el debate en las redes sociales, queda claro que los hay, ¿no? Y siguen habiendo. Quizás perdieron tierras en ese tiempo, pero no perdieron necesariamente poder económico. Sí, mucha gente se insertó al mercado, pero digamos, los multimillonarios no perdieron poder económico y siguen definiendo a través de los medios de comunicación, a través de injerencia en distintos sectores del gobierno, siguen definiendo cómo vivimos también, ¿no? Entonces, creo que la historia y las historias, digamos, que son las que hacemos desde el cine, ayudan a eso, a esclarecer un poquito cuál es el país en el que vivimos, ¿no? Finalmente, la película se vuelve una herramienta, y las películas sirven como eso, digamos, los historiadores del futuro, de 50 años en adelante, o dentro de 100 años, si el calentamiento global no hace de las suyas, antes, ojalá que no, van a buscar cómo es el Perú de hoy, de estos tiempos, de las épocas de la pandemia, y van a seguramente a ver, quizás en las películas, y bueno, ahora en los videos de YouTube también, ¿no? Pero digamos, nuestra forma de entender también el pasado es a través de eso, de las fotografías, de las imágenes, de los restos que quedan, ¿no? Eso es el camino, y creo que quería decir varias cosas más, pero creo que ya me pasé el tiempo dramáticamente, y pido disculpas a los organizadores, pero me han pasado unos minutos, pero no sé si creo que el momento de atender algunas preguntas, quizás más bien para puntualizar en algún interés que haya específico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Benavente. Saludamos y felicitamos el gran esfuerzo de poder compartir con nosotros su experiencia en este trabajo fílmico. Extraordinario material que se convierte de consumo obligatorio para las nuevas generaciones, de modo que puedan comprender nuestra realidad. Bueno, terminando, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Voy a tratar de alternar las preguntas. Primero, al profesor Jesús Cosamalón. Teniendo en cuenta que el gobierno de Velasco terminó el régimen oligárquico, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas a partir de la reforma agraria? Bueno, es que la reforma no es la única medida económica, ¿no? Ya comenté de que, no es acá el lugar para discutir, pero hay una serie de elementos que muestran por qué la reforma agraria no funciona. Bueno, otro mito, otra leyenda, quizá la más grande que tiene la reforma agraria, es que fracasó porque los campesinos eran ignorantes, no tenían educación y por lo tanto no podían trabajar la tierra y no podían administrar porque no sabían. Número uno, que hay que tener cuidado porque así están insultando probablemente los que estamos acá a muchísima gente que tiene orígenes campesinos, ¿no es cierto? O sea, pensar de que no sabían hacer las cosas, además muchos de ellos trabajaban la tierra antes. La reforma agraria
fue aplicada por tramos, y eso permitió que muchas haciendas se descapitalicen. Cuando la entregan a los trabajadores, muchas están descapitalizadas, o sea, han vendido el ganado, han vendido las semillas, es complejo. El Estado efectivamente no dio asistencia técnica, pero el problema más grande, para entender por qué fracasa, ni siquiera es eso. El problema más grande es que no se puede hacer una reforma agraria con precios controlados. El gobierno controlaba los precios porque estaba tratando de beneficiar a los sectores urbanos con el proyecto industrial. Y el mejor estímulo para que la producción agraria aumente eran los precios, que suban los precios de los alimentos. Pero eso contradecía el proyecto industrial. Ahí están estos choques, ¿no? De una medida con la otra, ¿no? Y el otro asunto es que, al margen de los errores del gobierno en cuanto a diseño y planificación de una serie de medidas, hay un elemento que pocas veces se menciona para entender lo que pasa con Velasco. Es la crisis del petróleo de 1973, ¿no? Es una crisis mundial que afecta a las exportaciones y afecta, digamos, la producción porque se desarrolla una gran inflación, afecta los costos de producción y golpea a todos los países. Si ustedes miran lo que pasa en los 70, todos los países empiezan a entrar en crisis por el petróleo. Si sacamos cuenta nada más la reforma agraria de 69, sus efectos empiezan a sentirse recién a principios de los 70 y ya está moviéndose la cosa cuando viene un golpe prácticamente knockout, que es la reforma, que es la crisis de petróleo, ¿no? Evidentemente hay, sin duda, errores que se cometen desde el punto de vista de la gestión, pero yo creo que hay que, como también lo señalaba Gonzalo, es un tiempo de hacer un balance más justo, digamos, más equitativo, ¿no? Tratando de colocar también el contexto internacional. Casi nunca es mencionado por los opositores al régimen de Velasco el problema que se generó en el mundo con la crisis de petróleo, ¿no? Que vale la pena también añadir como elemento, ¿no? Otra pregunta es, la supuesta incapacidad técnica de las cooperativas que recibieron las tierras, ¿podría considerarse también como un mito? Bueno, por supuesto, en parte tiene mito porque los precios del azúcar también fueron bajando, y como he señalado hace un rato, sí está bastante claro de que muchas haciendas fueron descapitalizadas. Bueno, el tema con la hacienda agraria tiene que ver con esto, ¿no? La primera parte de la reforma agraria permitió una parcelación por parte de los propietarios, ¿no? O sea, la reforma hasta el 71 podía ser también hecha por los propios propietarios. Justamente lo de los Graña y la Naranja Juan es súper emblemático, porque los Graña trataron de burlar la ley haciendo una reforma agraria que finalmente iba a repartirse la propiedad entre prácticamente ellos, ¿no? Eso se ve en el documental, y eso genera una huelga, ¿no? Una enorme huelga de trabajadores, una protesta enorme, porque los trabajadores querían que se cumpla con el espíritu de la ley, ¿no? Cuando el gobierno se entera de eso, decide de una vez por todas, según su punto de vista, acabar con el problema y aplicar la reforma agraria también a las haciendas azucareras de la costa y las haciendas, bueno, que eran sin duda las haciendas más modernas, más tecnificadas, las de mejor productividad en la agricultura peruana, ¿no? Y probablemente eso las afectó. Ahora, entregaron la administración de una hacienda ha tenido un principio que es muy complicado de poder resolver. Poner en la administración a trabajadores es conflicto de intereses, si quieren, ¿no? El trabajador, por norma, lo que va a tratar es de, hasta cierto punto, trabajar lo menos que puede, ganar lo más que pueda, ¿no? Mientras el propietario quiere exactamente lo contrario. Colocar al trabajador como administrador, vamos, inició un conflicto de intereses que afectó sin duda la gestión, pero por otro lado también son los precios del azúcar que traen abajo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, una hacienda en el norte que entran los trabajadores a administrar, una de las cosas que hacen, entendible, es reducir los turnos de trabajo, creo que a 6 horas, trabajaban 8 a 6 para que incluir un cuarto turno, ¿no? Porque la fábrica de azúcar funcionaba a las 24 horas, ¿no? Entonces, bajando a 6 horas, agregaron un turno, ampliaron el empleo, pero obviamente en términos de gestión elevaron los costos. Más precios de azúcar que caen, el asunto se tornó complicado, ¿no? Hay que incluir diversas dimensiones, ¿no? Evidentemente también es verdad que el Estado peruano, dirigido por Velasco, se preocupó mucho menos en crédito y asistencia técnica que en simplemente transferir la propiedad, ¿no? Acá hay una pregunta que supone una apreciación personal. Hay una pregunta que supone una apreciación personal para el profesor Cosamalón. ¿Por qué algunas personas ricas o pobres necesitan vivir con la memoria de Velasco como si fuera su propia identidad? Bueno, no sé si es su propia identidad, o sea, no afirmaría tanto hasta qué punto hay una suerte de trasplante de identidad, pero lo que yo sí creo es que Velasco representa muchas cosas diferentes, ¿no?
y para sectores muy diversos, ¿no? Por ejemplo, puede representar para los trabajadores de las haciendas que vivían en este régimen más feudalizado una liberación. En el documental se ve el testimonio de Sósimo Torres, ¿no es cierto? Uno de los líderes, y su emoción que nos transmitió a todos en la película, la emoción de recordar a Velasco, ¿no es cierto? Lo que me gustó, y creo que es un aporte importante para quienes vean la película, es que ahí uno puede ver esas dos memorias, ¿no? En Wando, ¿no? La memoria del trabajador y la memoria del señor que cuida lo que queda de la hacienda, ¿no? Que es la memoria melancólica de que en tiempos de la hacienda era mejor todo esto, ¿no es cierto? Claro, hay un poco de todo. También, por ejemplo, Velasco es importante para aquellos sectores que han defendido un nacionalismo extremo, digamos, un nacionalismo militarizado, porque Velasco representa, pues, entonces hasta en los memes sale, ¿no es cierto?, esta idea de que si yo estuviera vivo, no pasaría esto, haríamos la guerra con Chile, ¿no es cierto? Un nacionalismo que cumple una función, por supuesto, una función de cubrir un déficit que tenemos en el sentido de hasta cierto punto sentirnos orgullosos de lo que es nuestro país, y él representó eso, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes maneras de evocarlo. Mi memoria, digamos, mi memoria particular ya como generación fue de los que fuimos educados durante la reforma agraria y durante la reforma educativa, ¿no? Que tenemos un sello, digamos, de identidad de mi generación y especialmente de los que nacieron, digamos, en mi año, escribimos con letra de imprenta, porque la reforma educativa, entre las cosas que cambió a letra corrida por letra de imprenta, ¿no? Y además aprendimos a leer con poesías o con rimas en quechua y mirar un periodo diferente. O sea, cada generación, cada grupo tiene una memoria diferente. Lo mismo, lo interesante, y creo que el documental, por ejemplo, es tener la mayor cantidad de miradas posibles para que podamos cada uno tener, digamos, una idea de lo que pasó y no sesgar la mirada solamente leyendo, digamos, la editorial del Comercio, ¿no es cierto? Porque en su caso el Comercio es un opositor a Velasco porque, entre otras cosas, los diarios fueron expropiados, ¿no? Y eso obviamente generó una broncaza hasta el día de hoy, ¿no? Y evidentemente es una medida autoritaria, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero hay diferentes memorias que hay que tratar de ver, ¿no? De diversos ángulos, ¿no? Tenemos una pregunta, varias, para el profesor Gonzalo Benavente. ¿Qué opinión le merece cuando se utilizan argumentos del, entre comillas, terruqueo para desprestigiar documentales que tratan del tema de la reforma agraria? Igual está sucediendo con el documental de Hugo Blanco. Sí, bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Creo que lamentablemente cualquier avance que pudo haber tenido la izquierda en este país se lo echó abajo Sendero, ¿no? Y digamos, toda la historia terrible que conocemos hace que la gente tenga un rechazo hacia luchas que de alguna manera reivindican la justicia social, digamos, porque Sendero, siendo el proyecto maníaco que fue, cogió esa bandera de alguna manera, ¿no? Entonces, hace bien fácil que se critique dentro de esta confusión tremenda que hay de personajes, ¿no? Y a toda la izquierda se le trata de igual, en figuras históricas, ¿no? Si es de izquierda casi que es igual que un senderista, y te derroquean, ¿no? Uno dice el nombre Marilena Moyano y le suena terrorista. O sea, Sendero dinamitó su cuerpo, ¿no? Pero hay ese nivel de confusión que una mártir de la lucha contra el terrorismo termina asimilada dentro de la memoria popular, no digo en todos los casos, por supuesto, ¿no? Pero digamos, en un imaginario bien confuso, no llegas a saber de qué lado está, ¿no? Entonces, no llegamos a contar bien nuestras historias, y pasa porque hay muchos grupos de poder que están interesados en que esto suceda. Entonces, al final, este terruqueo creo que es simplemente el modus operandi de los grupos de poder, ¿no? Y lo han utilizado muy bien, la verdad. Y esta confusión hace que efectivamente, ¿no? Muchos proyectos muy válidos, como rescatar los aportes positivos del proyecto velasquista, que seguramente, o sea, muchos errores tuvo, muchos aciertos también. Nosotros justamente tratamos de enfocar ese periodo histórico en función de lo que consideramos acertado, igual mencionando algunas cosas que no le fueron dando, ¿no? La toma de los medios que mencionó Jesús es algo que evidentemente no compartíamos como algo positivo, ¿no? Pero en todo caso eso no significa que debamos simplemente ignorar todos los aportes
que sí marcan un derrotero que podríamos seguir, ¿no? Pero lamentablemente creo que es simplemente una estrategia de ciertos grupos de poder para generar esta confusión, ¿no? Y mantener el status quo tal y como está, ¿no? Que sigan siendo grupos de poder y que la CONFIEP siga de alguna manera manejando este país, ¿no? Esa es parte de la estrategia, simplemente, ¿no? Y con el documental, Hugo Blanco, está pasando un poco lo mismo, ¿no? Hacen estos comunicados, ¿no? Y la izquierda también responde con otros comunicados también. Entonces, al final es este debate que la verdad que, no, que se queda ahí también igual, pero no contribuye realmente al problema de fondo, que es que conozcamos cuál es nuestra historia, ¿no? Digamos, la única herramienta que tenemos para romper esos círculos viciosos de desinformación y de no conocernos a nosotros mismos es hacer el ejercicio de revisar nuestra propia historia, ¿no? Entonces, creo que ya hay que tratar de superar esos, y no caer en el juego, ¿no? No caer en la provocación, sino encontrar nuevas dinámicas para que esas historias se conozcan. Sí, para Gonzalo, nos preguntan, hay varias preguntas sobre dónde se puede seguir viendo la película. ¿Piensa pasarla por otros circuitos de difusión? Sí, les agradezco mucho la pregunta. Lamentablemente no está disponible en estos momentos porque la cuarentena, digamos, nos agarró en las salas de cine. Entonces la película está en formato de cine, que se llama DCP. Es un formato especial para proyectores de cine. Y no se puede hacer todavía, no se puede hacer la conversión a digital, digamos, ¿no? No la tenemos en un archivo posible, ¿no? Estamos hablando igual con plataformas que nos ayuden que ojalá se interesen en la película y con eso podamos financiar esa conversión que hay que hacer, ¿no? Pero digamos, en estas épocas de cuarentena no tenemos la película disponible ni nosotros mismos, ¿no? La tenemos en un disco duro que no podemos leer porque la lee un proyector de cine. Así que, si no, pues, ya está idea libre porque además, ¿qué más quiere alguien que hace películas que compartirlas con las personas, ¿no? Así que la verdad que hubiera sido bien bonito para nosotros que se pueda ver, pero esperamos que pronto, ojalá se pueda ya llegar a un momento en el cual ya podamos compartir de manera mucho más libre, en alguna plataforma o de alguna manera, la película, ¿no? Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, si bien no estamos, justamente porque tenemos este impasse, no estamos publicando muchas cosas en los últimos tiempos, nos quedamos en una campaña para que la gente se quede en casa y eso, y quedó un poco ahí, pero en nuestras redes sociales, La Revolución en la Tierra, en Facebook, en Instagram, en Twitter, seguramente vamos a anunciar, así que pueden seguirnos en redes y apenas haya novedades, de hecho la vamos a anunciar por ahí. Bueno, hay muchísimas preguntas que responder. Tenemos un público muy motivado con el tema, sin embargo debemos cumplir puntualmente con el tiempo programado. En estos momentos no me queda más que dar pase a cada uno de nuestros invitados, a nuestros expositores, para que se despidan del público. Bueno, muchas gracias al Instituto, Mariela, por la presentación. Espero que esto abra mayores posibilidades de debate y diálogo de un tema que es crucial para nuestra historia, ¿no? Y bueno, y muy contento de compartir la mesa virtual con Gonzalo y el documental, que ha sido muy importante para poner esto en el tapete nuevamente. Bueno, sí, muchísimas gracias a Jesús por su presentación, a Mariela por la invitación y a todo el equipo del Instituto Río Bueno, que me consta que trabaja muy arduamente además para que estos espacios se den de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por la invitación, significa mucho siempre compartir cositas de La Revolución de la Tierra, que es una película, un proyecto que significa mucho para nosotros, nos demoró 4 años hacerla, y me parece lindo poder compartir un poco de eso, ¿no? Y creo que es también un primer paso a que los cineastas y los historiadores también comencemos a trabajar de manera más estrecha, en general, hacia el futuro, ¿no? Si nos interesa encontrar realmente cuál es nuestro pasado para descifrar cuál es nuestro presente y saber hacia dónde vamos a ir, creo que es clave el trabajo, por supuesto, de los cineastas. Deberíamos estar leyendo siempre a los historiadores, y los historiadores también que nos ayuden a conectar ciertos vacíos que tenemos, ¿no? Creo que es un trabajo en equipo para realmente hacer que este país cuente su propia historia, ¿no? Una frase que a mí me motivaba mucho mientras hacíamos la película es esta de Salvador Allende, ¿no? Que es la que pronuncia el día de su muerte, ¿no? El 11 de septiembre del 73. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿no? Y es un poco esa idea de que tenemos que adueñarnos de nuestra historia, alguien nos la ha robado, ¿no? Los grupos de poder muchas veces nos la roban, intentan robar todos los días, ¿no? Entonces depende de nosotros mismos
librar esa batalla un poco, ¿no? Y a partir del cine, a partir de la investigación histórica y las publicaciones, son, digamos, distintas maneras de empujar el mismo coche, ¿no? Y aquí estamos juntos para eso. Así que muchas gracias a todos por la invitación y sobre todo a todos los que asistieron a esta charla, a este seminario, ¿no? La verdad que significa mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos expositores, a Jesús, a Gonzalo. Gracias por su tiempo, su amable disposición. Ha sido un encuentro intergeneracional e interdisciplinario muy enriquecedor. Los agradecemos mucho, agradecemos también a cada uno de los participantes que se han tomado el tiempo de estar esta noche acompañándonos, y también agradecemos al equipo del Instituto Ribagüero que ha monitoreado todo este evento virtual. Me despido entonces y los invitamos a la tercera y última sesión del webinar El Perú Agrario, que es el próximo miércoles 24, justamente el Día del Campesino, en la sesión titulada Lo Agrario y el Arte. Los invitamos además a visitar nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Gracias y buenas noches.